Tengan ustedes muy buenas tardes, señoras y señores, millennials comprendidos e incomprendidos que nos escuchan y nos siguen desde todas partes del mundo. Aquellos que se encuentran en las 16 regiones de Chile, que hay aquellos que están en Argentina, en España, en México, en Alemania, en Estados Unidos, en Francia. Aquellos que nos siguen desde la órbita terrestre, dentro del sistema solar, dentro de la Vía Láctea, acercándose al gran atractor y más, mucho más allá de este universo y de todos los universos y multiversos habidos y por haber. Mi nombre es Tatán Godoy. Y mi nombre es Sandy Stromer. Y juntos estamos haciendo un especial nuevo de Millennial Falcon Podcast. ¿Cómo están, amigos y amigas, chiquillos? Al fin cumplimos lo que tanto había insistido Don Tatán Godoy, y que por tiempo, porque somos adultos funcionales en su mayoría, pero ya cumpliendo el calendario para el 2024 de forma más eficiente y ordenada como lo prometimos, tenemos un nuevo capítulo a menos de una semana de haber grabado el anterior. Exactamente, a ver, iniciamos la temporada, sexta temporada del año 2024 de nuestro podcast. Hicimos el especial, el número 1, episodio 1, temporada 6, y ahora tenemos este especial que lo hemos chuteado como 6 meses ya, ¿cierto? Sí, pero era un tema que había que estudiarlo un poco, había que trabajarlo. Es un tema que está muy en boga ahora porque, no sé, hace 3 años pensamos que el futuro de Black Mirror iba a estar a 10 años de distancia y se nos adelantó 3. Porque sí, las inteligencias artificiales es el tema que nos convoca el día de hoy, y para eso tenemos un invitado que por favor quiero que usted, Don Tatán, presente. Él es uno de los tantos expertos que hay en la materia en Chile. Él es doctor en biofísica y biología computacional de la Universidad de Valparaíso. Actualmente es investigador postdoctoral en la Fundación Ciencia y Vida. Trabaja en el modelado de propagación de enfermedades y comunicación entre personas. Pero más importante que eso, hace 18 años que es mi amigo, conocemos desde que entramos juntos a la universidad. Don Alejandro Bernardán, bienvenido por fin a Millennial Falcon Podcast. Los aplausos suenan más realmente. Primero que todo, muchas gracias. Al fin me invitaron después de, claro, como 6 meses pateando, pero yo los veía, tenía ganas de venir, de conversar un rato y, bueno, finalmente se pudo. Sí, pues la vida del adulto funcional nos tiene medio acomplejados de repente, que yo no puedo porque la Isabela, tú con tu hijo, el Alejo, Andrés, que tenía cosas que hacer y así. Tocino, las agendas que no calzan, entonces, pero lo logramos, amigos, así es que pueden... Saludos a Tocino que acaba de... yo pensé que se había caído la electricidad. No, era Tocino. Así que estamos acá en nuestro Depa Studio de vuelta, haciendo este especial de inteligencias artificiales. Que es mucho tema. Es mucho tema. Mucho tema que queremos llevarlo un poco a lo que es la ficción, desde lo que se piensa de Skynet con las películas de Terminator, con lo que podemos ver en películas más atrás como Odisea al espacio, con HAL, que es esta inteligencia que toma control de la nave y trata de destruir a los humanos, y bajándolo un poco a la realidad actual, que nos enfrentamos a inteligencias artificiales que están reemplazando los trabajos comunes y corrientes de las personas, entiéndase animadores, música. Los propios Beatles trabajaron con inteligencia artificial hace poco para sacar su último tema, en base a un demo de John Lennon que grabó prácticamente en el baño, imagínate. Y con temas también académicos, porque yo imagino que los educadores, si no se adaptan, yo creo que van a quedarse atrás, en vez de estar peleando contra esto, que yo creo que ya no tiene retroceso. Claro, sí, bueno, hay varios temas que tocaste que son muy interesantes. Tal vez podemos partir por lo último, por lo de los educadores, ¿verdad? Pero yo creo que antes de empezar con ese tema tan importante que es el asunto de los educadores, y como este es un programa que está diseñado para el adulto joven funcional, que de repente no tiene mucho tiempo ni siquiera para ver el diario o para ver la Wikipedia sobre qué es, hablemos sobre qué es una inteligencia artificial, pero así en corto, en simple. ¿Qué es una inteligencia artificial? Sí, bueno, hay varias definiciones de inteligencia artificial. No se logran poner de acuerdo en realidad los investigadores sobre cuál es la mejor definición, pero hay algunas que cumplen bastante bien. Por ejemplo, se dice que la inteligencia artificial es la ciencia de crear máquinas que hagan cosas
que se necesitaría de inteligencia si le hicieran humanos. Es bastante amplia, pero abarca bastante. Ya hay otra forma tal vez más corta de pensarlo, es hacer máquinas o software que reproduzcan la forma en que pensamos, los humanos. Pero ahí de nuevo entran como preguntas sobre estas definiciones. Si es reproducir el pensamiento humano, ¿qué pasa con una máquina que es más inteligente? Entonces no calza esa definición. Entonces así podemos caer en varias definiciones de qué es la inteligencia artificial. Otros investigadores plantean, por ejemplo, que la inteligencia es optimizar el uso de algunas cosas. Por ejemplo, cuando se desarrollan ciertos agentes que hacen actividades puntuales. Pero, por ejemplo, nosotros como humanos somos inteligentes, pero no estamos optimizando constantemente. Pues hacemos acciones inteligentes que no buscan optimizar cosas. Incluso puede ser al revés. Podemos querer desoptimizar cosas a propósito. ¿Por qué? Porque queremos. Oye, no se me hubiese ocurrido ese tipo de definiciones. Ahí te das cuenta que de repente a uno le falta el tiempo para investigar lo académico del asunto de la inteligencia artificial, porque uno lo que tiene como concepto es como una especie de supercomputadora que te resuelve problemas, o un androide como por ejemplo, no sé, por ejemplo Citripio, estoy pensando, o por ejemplo... Protocolos. Claro, por ejemplo estoy pensando en el personaje del hombre bicentenario, que son máquinas que piensan y que actúan como un ser humano, que razonan como un ser humano. Claro. Entonces, pero esa aparentemente no es la definición de inteligencia artificial. No, claro, uno puede ver inteligencia en estas máquinas o en estas películas, pero la inteligencia puede ser mucho más amplia. Y además, hasta la inteligencia máxima que conocemos nosotros es la inteligencia de los humanos. Claro, una inteligencia mayor que los humanos, ¿qué es? ¿Qué significa? Que algo sea más inteligente que un humano. Ni siquiera lo podemos imaginar, pues. Oye, y todo esto de que estos son programas, o sea, alguien lo tiene que diseñar, alguien tiene que crear algo que trate de actuar como un ser humano desde el punto de vista mental. Claro. ¿Se programa y no se programa? Como sabemos, está muy en boga el tema de los datos, ¿verdad? Uh-huh. Que todas estas inteligencias artificiales se entrenan con datos. Entonces, claro, dice uno, ¿qué hace el humano? Bueno, el humano lo que hace es crear las arquitecturas, básicamente, crear los modelos a mano, crea modelos que pueden, de alguna forma, aprender de estos datos, ¿ya? Entonces yo le paso un modelo bruto a los datos, entreno este modelo y se van ajustando los parámetros de los datos, ¿ya? O en otras palabras, la máquina que uno diseñó se va haciendo de a poquito más inteligente, gracias a los datos. Y eso sirve para cualquier tipo de cosas, desde, por ejemplo, lo que decía Andy, la música que tú le puedes poner, hasta fotografía o incluso datos numéricos. Claro, bueno, se pueden hacer varias cosas, como tú dices. Y todo se comenzó haciendo de forma separada. Por un lado se puede entrenar, por ejemplo, modelos para música, para fotos, para el lenguaje, para escribir textos. Pero ahora último han aparecido estos famosos en el área, los modelos fundacionales, que son modelos que hacen varias cosas al mismo tiempo, como es GPT-4, GPT-3 o BART de Google, Gemini también, que pueden crear imágenes, pueden crear texto, pueden leer fotografías. Entonces ya se están convirtiendo en inteligencias artificiales más generales, más globales, ¿ya? Entonces, claro, como tú dices, pueden hacer muchas cosas, partieron todas con su nicho por separado, pero ya de a poco cada vez se están integrando más a un puro modelo que nos permite hacer varias cosas al mismo tiempo. Oye, es increíble. ¿Y cuánto más o menos sería... ¿Cuándo fue la primera inteligencia artificial así como más en serio, robusta? Porque imagino también que es algo que el hombre ha estado buscando hace mucho tiempo. Sí, yo recuerdo... ¿Está funcionando mejor ahora? Sí, pero hay películas del año 1920 donde ya se imaginan máquinas pensantes. Uh-huh. Bueno, yo creo que esto comienza, puede ser por alrededor del año 50, cuando... Bueno, a ver si no me caigo el nombre, creo que era Minsky. Minsky fue el que inventó el perceptrón, el inventor del perceptrón, que es básicamente un modelo matemático que reproduce tres neuronas tratando de replicar un poco el comportamiento del cerebro humano, donde tenemos una neurona que recibe el input de dos neuronas, ¿ya? Bueno, una señal de una neurona. Frank Rosenblatt dice. ¿Rosenblatt? Debe ser Rosenblatt, entonces. Esto de tener internet a la mano, maravilloso. Ya, bueno, el inventor del perceptrón. Y claro, y la gracia es que se podía entrenar el perceptrón de alguna forma y aprendía funciones, a separar, a hacer cosas simples, muy simples, pero aprendía, esa era como la gracia. Y además con neuronas, que si bien... ¿Con neuronas vivas? No, neuronas artificiales. Si bien están muy lejos de las neuronas biológicas, es una inspiración. O sea, básicamente yo tomo por decirlo de alguna forma, un software, ¿ya? Que es una neurona, agarra todos esos estímulos, los junto y
calcula una salida. Y ahí básicamente lo que hacen las neuronas biológicas, cuando reciben el impulso nervioso desde las otras neuronas, y si pasa cierto umbral se dispara y si no, no. Ya, entonces comenzó el perceptrón haciendo este tipo de cosas, haciendo funciones muy básicas, por ejemplo haciendo una separación lineal de alguna variable, por decir algo. Por ejemplo, si teníamos pelotita roja y negra en un lado, el perceptrón te permitía separar la roja en un lado y la negra en un otro. Ya. Muy básico. Y bueno, y esto siguió hasta el año 80, donde apareció el invierno de la inteligencia artificial, donde en algún momento se pensó que era muy difícil entrenar este tipo de inteligencias, y la comunidad empezó a decantar más por un área de inteligencia artificial más caída en los símbolos, más que en el conexionismo. En el sentido de que se empezó a dejar un poco de lado la idea de conexión de neuronas y todo este tipo de formas de procesar la información, que era muy pesado. Para esa época no se podía. Y así se tuvo como 20 años, hasta que el año 2000, puede haber sido por ahí, retomó, esto comenzó a agarrar fuerza. ¿Ya? Pero como dato, Frank Rosenblatt, de la cosecha del 28, como dice mi amigo Tatán, fue un psicólogo estadounidense notable en el campo de la inteligencia artificial. Él fue como uno de los primeros en tratar con estos sistemas cognitivos para desarrollar el campo de los perceptores. Perceptrones, perdón. Perceptrones, sí. Perceptrones, claro. Y bueno, y hay muchas formas de hacer inteligencia artificial, en el sentido de no solo conectando neuronas, ni red de neuronas, ya, sino que hay muchos métodos convencionales que se ocupan mucho, se han ocupado mucho en ingeniería y en ciencia. Pero, claro, la gran revolución vino ahora con la red de neuronas y el deep learning, que es básicamente poner una capa tras de otra, y lo que eso te da es una complejidad de componer funciones mucho mayor. Como cuando tú dices poner una capa tras de otra, me imagino que es como poner computadores en línea que van procesando la información de manera continua. O computadores es algo muy grande, pero podría ser, por ejemplo, esta neurona sintética que tú dices, ponerla una tras otra para que procese la información. ¿A eso te refieres? En capas. Claro, exacto. Por ejemplo, el perceptrón era una capa, que era la de entrada, y una capa de salida. O sea, claro, dos capas. En cambio, aquí lo que se empezó a hacer, ya porque ya empezó a haber más poder de cómputo, sobre todo cuando aparecieron las tarjetas de video, empezó a hacerse todo más rápido. Entonces, claro, la revolución del deep learning comenzó cuando tú colocabas una capa pegada a otra y colocabas varias al hilo. Entonces, esto lo que te permite es que, tal vez hablando un poco de una forma más técnica, que tú vas haciendo una composición de funciones a medida que vas pasando de capa en capa. Entonces, en la última capa tú tienes una composición de funciones que puede ser, no sé, compusiste 50 funciones, ya, y todas con alguna no linealidad entre medio. Oye, paréntesis antes de que siga. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaban en la enseñanza media y les hablaban de composición de funciones en matemáticas? Ya, aquí estamos viendo un ejemplo práctico sobre cómo funciona la composición de funciones, porque básicamente eso, po. Claro, básicamente eso, la red de neuronas es una composición de funciones, y diciéndolo tal vez más fácil, la composición de funciones es tomar la salida de una función y aplicarle otra función. Entonces eso hace la red de neuronas. Entra un dato, le aplican una función, sale un número, le aplican otra función, sale otro número, y así constantemente. Y todo esto es lo que nos permite al final tener estos resultados asombrosos que estamos viendo ahora, sobre todo en la aplicación en inteligencia artificial. Sí, porque nosotros estamos viendo en la actualidad, no sé, por los famosos chatbots, que son cosas que te responden automáticamente a un pedido. Por ejemplo, claro, un caso súper simple, yo pido gas a través de WhatsApp y lo hago por el teléfono, pero no hay ningún humano que me está contestando. Es solamente algo que está medianamente programado, de que si yo le doy un número me da cierta respuesta, pero eso va generando respuestas concatenadas. Lo mismo cuando están estos chatbots que aparecen en la, no sé, por ejemplo en la página de la ISAPRE o en la página de una venta de repuestos de auto, que son respuestas automáticas. Sí, pues son respuestas automáticas, que es distinto a inteligencia artificial, porque los chatbots igual tienen varios años, pero se programan, o sea, son básicamente una cadena de if. Pero eso no es que eso sea inteligencia artificial. No, porque ahí no hay nada que esté tomando la información y procesándola de una manera inteligente, por decirlo de alguna forma. Pero podría llegar a ocurrir que sí lo tome de manera inteligente, por ejemplo. Sí, claro. Bueno, ahora en los chatbots actuales, tú estás integrando los lenguajes que se han desarrollado últimamente, los grandes modelos de lenguaje,
Y claro, en algunas partes del chatbot estás metiendo un modelo de lenguaje. Y claro, y solo en algunas partes y no en todo el chatbot, porque claro, igual es costoso. Por ejemplo, tú puedes a un paciente preguntarle ya, ¿usted quiere ir al médico? ¿Cuál de estos dos médicos quiere? ¿Medicina general, interna, pediatría? Haga clic. No necesitas inteligencia artificial, ¿verdad? Pero si de repente, después de 2 o 3 preguntas, que es muy fácil llenar, que no se necesita inteligencia, tal vez de repente te puede decir, oiga, ¿sabe que no tenemos agenda? Ingrese, ¿qué día puede usted y qué hora? A mano, lo tipeas, claro, dice, sí, esto lo entiende, se comunica contigo en lenguaje natural, bueno, vamos a buscar en nuestra agenda, en los próximos días, ya encontramos para el juega a las 8 de la mañana, ¿le sirve? No, no me sirve, ya a las 17 horas, no, tampoco, por decirlo de alguna forma, con un ejemplo, donde, claro, ya te quedaste corto con la opción, entonces necesitas un poco más de interacción. ¿Y eso se está dando actualmente? Actualmente se están desarrollando chatbots que incluyan, claro, el lenguaje gigante, esto es el lenguaje gigante de lo que estamos hablando. Y ejemplo... Pero es poco todavía, ya. Muy poco. Lo que más ha sonado en internet y en las noticias que salen en diarios, en la televisión, es el famoso ChatGPT. Una maravilla. Parece que tú lo usas mucho. Una maravilla. Yo puedo dar un paréntesis acá, por favor, intégrese a la conversación. Antes de meternos como a lo grueso del asunto, y yo también para meter un poco de ciencia ficción y película. Hace 2 fines de semana vi Her de Joaquin Phoenix. Yo no sé si tú lo has visto. Sí, interesante. Una película que me gusta mucho, no la había visto como hace 5 años, y habla de cómo se podrían desarrollar en un futuro cercano una relación con una inteligencia artificial. Los japoneses, que son expertos en ese tema, expertos en hacer hologramas, expertos en crear la mina que no existe, o la mina para la que tienen tiempo, o como es en Blade Runner, donde es un holograma también, la 2, Blade Runner 2, nos planteamos esta situación de cómo puede ir avanzando esto. Y luego de ver Her, yo dije, ¿estará el chat GPT como avanzado como para responder cosas de psicología, preguntas existenciales que uno tiene? Y como yo no le tengo miedo a estas inteligencias artificiales y nada, igual soy respetuoso con ellas. Nunca les digo así, oye, conchita madre, solamente hazle Google, bueno, que nunca me hace caso cuando le pido un tema. Le pido todo, por favor, por si acaso. Por favor, llamo a los doctores. Y me ponen reggaetón así. Sí, es verdad, weón. Un día voy a estar así, por favor, llama al 911, weón, y vamos a ver un tema llamado 911. Un reggaetón bien perreado así. Pero volviendo a Her, me conecté al chat GPT y le pregunté, ¿cuál sería la mejor forma de reaccionar ante una situación Mira, esta solamente mi opinión, no es que sea la general, y te respondo un texto bastante interesante. Yo le pregunto, ¿y esto tú lo basas en libros de psicología? ¿En dónde te basas en esta información? Los registros en donde me baso son y en verdad puedes entablar una conversación bastante interesante con esta inteligencia. Obviamente, si tú le dices, yo no creo que esté en lo correcto, te va cambiando constantemente la respuesta. Y a veces se pone reiterativo y no siempre está en lo correcto. Por ejemplo, le pregunté cuántos discos tiene Seatbelts, que es una banda que me gusta, no oficiales y oficiales. Y yo ya me sabía la respuesta y me inventó un número X. ¿Y cuáles son esos discos? Y me tiró temas de los discos y no los discos. Entonces como que el modo fallo siempre está... Sí, bueno, ese es uno de los temas en desarrollo ahora, de que te responde de todo, muchas veces bien, pero cuando lo hace mal, te lo hace con tanta seguridad que tú le crees. Es que ese es el tema, ¿verdad? Entonces, pero ahí van cambiando un poco los modelos. Por ejemplo, OpenAI tiene GPT-4, que es el último, que es el que está implementado en ChatGPT Plus, ¿verdad? Que el pagado, que es mucho mejor que el ChatGPT gratuito, porque es el 3.5. Por ejemplo, si tú le pides un resumen científico de algún tema a ChatGPT, pero con la versión 3.5, te puede dar un resumen, tiene sentido, y le pide las referencias y te da referencias. El problema viene cuando tú vas a buscar esas referencias que te dio. Y las buscas en internet y no existen, son todas inventadas, pero son hermosas. Te da 4 o 5 apellidos, te dice el título del paper donde se basó, pero no existen, mentira, te inventa el do y todo. Pero ¿eso a qué se debe? Bueno, esas son las alucinaciones que le llaman, en el sentido de que yo no sé exactamente a qué se debe. Y no darte una respuesta, prefiere como... Claro, te la da igual. Que todos estos son modelos probabilísticos. Entonces, tú al momento que hay completando una palabra, buscáis la probabilidad de qué palabra es la siguiente, po. Pero eso es lo que hace ChatGPT. Sí, un modelo probabilístico donde, claro, tú simplemente, comillas, vas completando texto
pero ha sido entrenado de tal forma que, claro, el texto y el modelo tiene codificado conocimiento. Cuando tú dices entrenado, ¿a qué te refieres? Porque mira lo que voy a decir, que es una cuestión súper filosófica. Dices y le das una característica antropomórfica a la inteligencia artificial, como lo entrené. Sí, claro, bueno, la palabra entrenar ya se ocupa hace harto rato en este tipo de cosas, y no solo en red de neuronas, que como es ChatGPT, sino que en general tú cuando tienes algoritmos para ajustar una línea o ajustas polinomios, tú ajustas los datos y estás entrenando el modelo de alguna forma. O sea, tú le metes datos y vas ajustándolo para que reproduzca de mejor forma los datos. Entonces, una forma más fácil de entenderlo es cuando tú ajustas una línea recta, una regresión lineal a varios puntos. Claro, la primera línea puede estar en cualquier lado. Entonces tú ajustas la pendiente de la línea y el intercepto, lo sube o lo baja, ¿verdad? Sí. Ya, esto es lo mismo, pero en muchas dimensiones. Ah, chucha, ya. ¿Cachai? Entonces, básicamente tú estás moviendo la línea para arriba, para abajo y cambiando la pendiente, pero de mucha composición de funciones. Entonces, claro, eso tú le llamas entrenarlo, porque le estás cambiando los parámetros al modelo para que reproduzca de mejor forma tus datos. ¿Y ese entrenamiento tú te refieres a meterle datos para que aprenda el sistema? Claro, sí, hay que meterle datos y bueno, y los datos, claro, hay varias formas de meter los datos de mejor forma para que el modelo aprenda también de mejor manera. Por ejemplo, tú seccionas los datos, lo metes, puedes meter, por ejemplo, cierto porcentaje de datos para que entrene la red, otro porcentaje lo ocupas para probar qué tan bueno fue el ajuste, y después así empieza a iterar sobre los datos y cada vez va mejorando los modelos y la predicción. Bueno, ¿y cuál es la diferencia, por ejemplo, entre ChatGPT 3.5 y el 4 que tú estabas hablando? Que uno se paga. Claro, uno se paga. Bueno, aparte de la diferencia de pago. Sí, bueno, claro, para seguir con el ejemplo y mostrar un poco la diferencia, claro, el 3.5, por ejemplo, te inventa referencias, pero el 4 fue mejorado. Entonces, de 10 referencias te inventa una y 9 son correctas, y lo hace bastante bien, ¿ya? Entonces, claro, todo lo que se probó el 3.5 sirvió para que los desarrolladores ahí pudieran corregir estas cosas. Además, lo otro que hace ChatGPT es que agarra todas las conversaciones e interacciones que tiene el chatbot con las personas y lo ocupa para reentrenar la máquina, Entonces, además le estamos regalando nuestros datos. O sea, le pagamos y además le regalamos nuestros datos. ¿Cuánto se paga, por cierto, en el ChatGPT? ChatGPT, $20 al mes. $20 al mes. Sí. Que los valen hoy en día. Infinito. Esos son los mejores $20 que pago al mes. Antes de pasar a otras preguntas, porque el tema va para largo, les recuerdo que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como @MillennialFalconPodcast, en Instagram, donde más actividad tenemos. También nos pueden encontrar en YouTube, donde tenemos todos los videos, todos los capítulos. Tal vez nos vamos a mudar y vamos a quedarnos con los capítulos en Spotify para que nos moneticen de una buena vez estos señores de YouTube. Pero de todas formas tenemos análisis de figuras de acción, tutoriales de juegos. Vamos a subir luego un video que quedó pendiente del 2023 de los discos de Cowboy Bebop. Y vamos a hablar un poco de la genial Yoko Kanno, de su forma de componer para esta grandiosa serie, y que sin esa música no existiría serie, y sin el genio del autor tampoco. Una mezcla como casi rock ópera con Star Wars. O sea, no rock ópera, ¿cómo se llama? Space opera. Sí. Además nos pueden encontrar en nuestra cuenta de TikTok, que también está con harta actividad, y en nuestra cuenta de Facebook y de el ex Twitter, que se llama @alconmillennial. Hoy saludos a Crespa Rusia, que no nos pudo acompañar el día de hoy, porque solamente su contrato dice que puede estar una vez al mes en sí. Te echamos de menos, Crespa Rusia. Un abrazo a distancia. Gracias a toda la gente que nos ha escuchado. He recibido muy buenos comentarios sobre el capítulo que estrenamos el día 17 de enero. Hoy estamos grabando 18 de enero, así que los capítulos van a salir más seguidos, no se preocupen, y estén atentos a todas nuestras redes sociales. Exactamente. Yo quiero ir a una pregunta, si me da la libertad. Por supuesto, por favor, juegue. El tema de la pega. Tú eres profesor actualmente. Soy investigador postdoctoral. Sí. ¿Cómo lo están haciendo tus colegas, amigos que son profesores universitarios con el tema de el alumno buscó en ChatGPT información? Sí, bueno, no es simple. Bueno, mi señora es profesora universitaria y, claro, ella no ha mencionado problemas todavía con este tipo de cosas, pero he sabido que pueden hacer todo un informe con inteligencia artificial. Y claro, de repente uno empieza a notar cuando lo hizo una inteligencia artificial. Por ejemplo, el ChatGPT, el 3.5, tú te vas dando cuenta de que hace un texto
Y muchas veces al final te dice, bueno, en resumen, o dice ciertas palabras que te dan a entender de que tú le pediste algo. Pero claro, no es tan obvio. Tenés que igual vais cachando la reacción de un alumno también. Sí, pues además, porque algunas palabras que no se ocupan, o un español a veces ligeramente raro, que tú, bueno, estamos en Chile, tú sabes que no es chileno. Unas palabras, claro, que tú dices, probablemente este alumno no lo ocuparía. Pero claro, hay herramientas que se supone que detectan si el texto fue generado por inteligencia artificial. ¿Ah, sí? Sí, hay herramientas, pero son muy malas. Entonces, como de momento, a lo mejor van a ir mejorando. Es una opción, pero va mejorando la creación del texto y va mejorando la herramienta. Entonces, como se van persiguiendo. Bueno, es como los delincuentes. En Chile, bueno, en todo el mundo, los delincuentes siempre crean delitos nuevos que la policía después te va persiguiendo. Claro, algo parecido. Y tú puedes probar las herramientas que hay. Hay harta para detectar textos generados por inteligencia artificial, pero la otra vez quería probar uno. Y claro, voy a uno y digo, bueno, hacerle una prueba súper simple. Voy a meter un texto creado por inteligencia artificial. Se lo meto. 98% humano. Ok, gracias, siguiente. Después le meto la siguiente. Texto creado por inteligencia artificial. 98% creado por inteligencia artificial. Digo, ya, lo identifico muy bien. Entonces ahora este mismo le voy a meter un texto creado 100% por mí. Le meto el texto creado por mí, 95% creado por inteligencia artificial. Como, ok, siguiente. Y así, pues entonces al final es súper peludo. Pues, si uno como humano se da cuenta, claro, esperaría que lo hiciera una inteligencia artificial bien entrenada, pero funciona súper mal. A lo mejor será porque el esfuerzo está puesto en mejorar la inteligencia artificial para el usuario regular, el que va a crear el texto, y no en el persecutor. Claro, yo me imagino que hay mucha menos gente preocupada tal vez de desarrollar algoritmos que detecten inteligencia artificial. No sé los números, no sé cuánto será, pero me imagino, claro, la gente que está dedicada a avanzar el área debe ser mucho más. Pero respecto a la educación, claro, yo no he visto alguna medida muy proactiva o qué hacer respecto a esto. Porque claro, se pueden hacer trabajos, ya no podéis mandar trabajos por la casa, pues se puede hacer todo en un clic, como en algún momento era la Encarta, que uno le hacía copy-paste ingenuamente y copiaba incluso hasta los textos en rojo. Grande Encarta, ¿no? Sí. Claro, y aparte yo como que pasaba los fines de semana leyendo la Encarta. Oye, a mí también me gustaba. Porque no había internet todavía. Sí. Sí. Oye, pero hay una forma súper fácil de solucionar esa cuestión. De trabajo a mano. Sí, o sea, claro. O sea, te lo escribe claro, en la pantalla y después tú lo transcribes a mano. Claro. No, yo creo que ahí que más que buscar cómo pillar la trampa, tal vez es cambiar de alguna forma la manera en que estamos aprendiendo, pues. Esa es la gran pregunta y lo que es difícil. ¿Y cuál es tu respuesta a esa pregunta? Porque lo que pasa es que a mí me pasa, por ejemplo, con mi hija, que hasta hace 15 años, cuando mi papá hizo su tesis de magíster en educación, existían dos vertientes absolutamente irreconciliables en cómo se educaba: la educación frontal de tiza y pizarrón, y la educación transdisciplinaria, en la cual todas las ciencias, ya sea ciencias humanas o ciencias exactas, se mezclan para lograr un aprendizaje significativo, que a la larga eso es lo que se busca. El aprendizaje significativo es aquel que dura en el tiempo y que tú te lo puedes recordar hoy día, mañana, después de que estudiaste, y 35 años después. Pero en mi experiencia existen ciertas disciplinas en donde ciertas disciplinas y en ciertas condiciones en donde la enseñanza frontal, la enseñanza de tiza y pizarrón, es lo que tiene que ser. Por ejemplo, cuando tú enseñas física, sobre todo en la universidad, en donde y acá en Chile, que esa es la condición de borde, en donde tú no tienes los laboratorios para enseñar mecánica clásica, por ejemplo. Estoy hablando de mecánica analítica, la que nosotros tuvimos, o electrodinámica. Tú no puedes enseñar electrodinámica con un laboratorio porque no tenemos laboratorio. Entonces, ¿cuál es la forma de enseñarlo? Con tiza y pizarrón. Fin. Pero quizás en la enseñanza primaria o secundaria puede ser un poco más fácil hacer otro tipo de cosas, siempre y cuando ciertas condiciones cambien. Por ejemplo, que los profesores tengan más recursos o que tengan más tiempo para enseñar y todas esas cosas. Y esas son las dos vertientes irreconciliables. ¿Habría una tercera vertiente para enseñar? ¿O cómo debiese ser el aprendizaje para ti, según lo que tú me estás diciendo? Sí, bueno, yo no tengo una respuesta absoluta, pero sí puedo hacer una reflexión respecto al tema. Claro, la tiza y la pizarra es como se enseña hace más de 100 años, pues. 500, tal vez más, ¿verdad? Uh-huh. Y
yendo a tu ejemplo, en el caso de electrodinámica, que es básicamente electromagnetismo como fuera el equilibrio, claro, es práctico verlo en la pizarra, verlo cómo lo desarrolla un profesor, hacerle preguntas mientras él desarrolla, pero el otro extremo no irse al laboratorio. Por ejemplo, ahora hay herramientas que están entre medio, que no son necesariamente herramientas de inteligencia artificial, donde tú puedes simular en el computador, con un simulador, lo experimento o lo que estás viendo en las ecuaciones. En el caso de electrodinámica, claro, tú podrías probablemente poner alguna distribución de cargas fuera del equilibrio y ir poniendo una sonda en un programa y viendo cuánto mide el campo. Tal vez podrías tú desarrollar la ecuación y ver si coincide tu ecuación con lo que te está mostrando el programa. Entonces eso está entre medio. Tienes el laboratorio, que es meter las manos a la realidad, por decirlo de alguna forma. La teoría, que es lo que más nos enseñan en física, ahí en la U. Y claro, este mundo como virtual, porque sería básicamente las simulaciones, que son muy potentes y están entre medio. Pero eso sería como hasta hace 5 años, ¿verdad? Sí. Ahora es un cambio de paradigma completamente con ¿qué hacemos ahora que llega la inteligencia artificial? Y como todas las herramientas nuevas, la idea no es banearlas, no es bloquearlas, es cómo las aprovechamos, ¿verdad? Tal vez una respuesta uno lo puede encontrar en cómo ocupa uno estas herramientas para aprender. Por ejemplo, el otro día teníamos que hacer una presentación a unos colegas de unas cosas que implementamos, unos algoritmos, unos análisis de datos. Y había un algoritmo en especial que yo no me acordaba muy bien cómo funcionaba por detrás. Entonces iba en el auto manejando y dije, ChatGPT, mi amigo Salvador, le dije, oye, explícame tal algoritmo. ¿Cómo funciona? A grandes rasgos. Ya me lo dijo. Entonces yo dije, ya. Aprendí un poquito. Le dije, entonces ¿tú te refieres a que este algoritmo por detrás hace esto y lo otro? Sí, porque esto y lo otro. Y yo le sigo haciendo preguntas. Entonces también implica esto. Y me dice, no, eso no lo implica por esto y lo otro. Y tú, interesante. Entonces tú de alguna manera empiezas a tener una conversación como con un profesor particular. Es maravilloso, po. Entonces como que cambia todo el paradigma de un profesor para 100 alumnos a un profesor muy bueno con uno. ¿Ya? ¿Cómo es? No sé si lo has intentado con el tema de los idiomas, por ejemplo. ¿Debería ser más efectivo como para aprender de manera gratuita, entre comillas, o autónoma en un comienzo un idioma? A lo mejor sí te puede dar herramientas como para... Podría ser, yo creo que comenzar. De manera escrita sí. Por el momento ChatGPT, GPT-4, si no me equivoco, no está reconociendo todavía tonos de voz, lo que se hace Gemini de Google. ¿Todos los qué? No, los tonos de voz. Los tonos. O sea, por ejemplo, si tú estás hablando en chino, GPT-4 no te va a poder traducir, porque primero ocupa un modelo que te traduce lo que tú estás diciendo a texto y ahí lo interpreta. Yeah. Gemini, si no me equivoco, está haciendo eso, ¿ya? Y GPT-4 todavía no lo hace. Me imagino que un par de años más, cuando veamos esta grabación, vamos a decir, ahora hace 10 veces eso GPT-4. GPT-15 ya. Pero bueno, va para eso. Entonces, claro, como tú dices, en un par de años, o ya con Gemini, vamos a hablar chino, vamos a decir, oye, estáis pronunciando mal. No es por decir algo. Es que en un mundo que es tan... Empezar a corregir de manera como un profe particular, claro, básicamente. Me llama la atención porque en un mundo que es tan capitalista, en su mayoría, que estos sistemas, porque tenemos la opción gratuita, bueno, hay una de pago, claro, la gente se esté dando cuenta, como fue YouTube hace años, no sé si te acuerdas de este cantante, el Justin Bieber. Él contaba en videos que él aprendió a tocar guitarra con YouTube. Aprendió a tocar instrumentos con YouTube. Y él se dio a conocer por YouTube, si no me equivoco. Y claro, y aparte se dio a conocer por esa plataforma. Es como, ¿estarán interesados después los grandes poderes mundiales en poner más control sobre esto solamente para tener un beneficio económico? Porque no está bien que la población aprenda gratis, no está bien que no vayan a un lugar donde tengan que pagar miles de dólares para estudiar. Por ejemplo, en Estados Unidos las universidades son caras. Sí, existen universidades públicas, pero caras. Sí. Tener clases particulares o presenciales en grupales de un idioma también es caro. Sí. Entonces estas herramientas como que a lo mejor nos están ayudando un poco más a tener más conocimientos más allá de lo cómodo que sea también. Claro, bueno, esto ha ido escalando. Por ejemplo, hace 50 años la única forma de encontrar el conocimiento era ir a una biblioteca, o lo que te comentaban en el diario, o ir a clases con algún profesor. Nosotros ya en la U, hace 20 años. Ahora no somos tan viejos. 18, ya había internet, pero igual nosotros íbamos harto a la biblioteca. Yo recuerdo haber sacado harto libro y todo eso. Pero ahora, ¿para qué? Pues está todo en internet, más encima te lo explican en YouTube.
En una patada, ¿cómo se integra? Explícame cálculo diferencial integral en tres variables. Yo no he buscado, pero... No, yo he visto, yo sigo varias cuentas en Instagram en donde te enseñan, o sea, te resuelven ejercicios de integración, de diferenciación, etcétera. Y eso es oro, pues nosotros lo buscamos en el libro, no entendíamos nada del libro, le íbamos a preguntar a un compañero, a Luquini, un gran valor. Y, un saludo para Giancarlo también. Sí, nuestro promedio 7, nuestro genio de la universidad. Wow, era una bestia. Ese weón iba a clases de álgebra, llegaba, decía, profesora, ¿qué es lo que va a ver hoy día? Hoy día voy a ver esto. Ah, ya, perfecto, me voy, listo. Y esa era su participación en clase. Pero podía irse. Sí, pero bueno, la cosa es que, claro, antes nosotros alcanzamos a ir a la biblioteca bastante, igual todavía existía internet, pero ahora, claro, tú buscas cualquier cosa y está en YouTube, pues. Cosas de álgebra lineal, eso sí he visto. Y repasando cosas que a veces se olvidan, te lo explican todo y hermoso en 3 dimensiones y te lo explican varias veces. Y ahora además tenemos un profesor particular, que son estas inteligencias artificiales, que tú le vas preguntando si o sea, le puedes parafrasear con tus palabras y te va corroborando si entendiste o no entendiste, que es maravilloso. ¿Cachai? Entonces, claro, está la opción de que el profe manda a hacer un trabajo, yo le digo, le hago un copy-paste a todo lo que me dio ChatGPT, y el otro que, claro, yo de verdad lo entiendo, tengo una conversación con esta cosa y lo voy asimilando. Y hay muchas formas, y esa es una de las formas con la que se puede aprender lo que he hecho yo. Probablemente mucha gente ha hecho algunas cosas similares o distintas, pero... Claro, ¿qué haces con el grupo de personas en la universidad, en el colegio? Oye, y todo el mundo. Y para que terminemos este bloque, ya, tú hablaste cómo podrías instruirte tú, que ya eres un adulto formado, con criterio, etcétera, pero ¿cómo lo haces con los niños? Porque igual hay muchos profesores que podrían utilizar esta herramienta en el aula. Claro. ¿Cómo lo haces con los niños? Porque igual es más difícil. Sí, los niños... Es una pregunta compleja, claro. Los niños están en otra etapa, ellos están desarrollando su cerebro, hasta biológicamente están en otra etapa. Te voy a dejar esa pregunta y te voy a hacer un comentario para que tengamos una especie de paréntesis. Lo que pasa es que hay una serie que yo sigo hace muchos años que se llama Star Trek. No me diga, se están enterando en su casa la gente. Sí, aquí está el señor Data, que es muy importante para el siguiente bloque de conversación. En la nave Enterprise, bueno, todas las naves de la Federación tienen una supercomputadora que básicamente actúa como una inteligencia artificial. Y actúa en lenguaje natural. O sea, por ejemplo, yo quiero resolver un problema. Tengo este problema con el generador Warp, por ejemplo. Se rompió tal manguera. Necesito una solución que tenga estos materiales. Y la computadora te da una solución, si tú eres ingeniero. Te da una solución y tú puedes utilizar esa solución y darte cuenta, no, es que sabes que no me sirve, y puedes modificarlo. Entonces, con un adulto es más fácil. Pero hay un capítulo en específico en donde hay un niño que con cueva tiene 10 años y está aprendiendo cálculo integral. Y tiene una pelea porque no quiere ir al colegio, la misma pelea que tenemos los padres en el siglo XX y XXI, que no quieren ir al colegio porque no les gusta, qué sé yo. Pero el cabro estaba aprendiendo cálculo y tenía una profesora, pero que además se apoyaba en la inteligencia artificial de la computadora, de la supercomputadora de la nave. Tómalo para que lo pienses, porque sabemos que los niños están en otra fase de desarrollo, pero quizás para que le des una vuelta en cómo podría integrarse la inteligencia artificial en el desarrollo cognitivo de los niños. Y mientras lo piensas, nosotros tenemos que saludar a nuestros auspiciadores, porque sin ellos este programa no sería lo que es hoy. Vamos a saludar a los amigos que no saludamos en el programa anterior de Geofrente Store. Sí. Las mejores figuras de acción importadas en solo 7 días desde Japón. Si está buscando el regalo perfecto para el 14 de febrero, porque hoy en día todas las parejas por sobre 30 son ñoños. Sí, es muy difícil que no te guste un Pokémon, es muy difícil que no te guste una Sailor Moon, o si te quieres dar un auto regalo porque te amas tanto a ti mismo y que quieres darte un regalo ese 14 de febrero, vaya directamente a su Instagram, Geofrente Store, todo junto, y podrán encontrar una variedad de artículos en stock, artículos que puedes pedir, y si no están en el sitio web o en Instagram, les puedes preguntar por interno y en menos de 24 horas te van a responder y en cuánto tiempo pueden traerte esa figura. Envíos directamente de Japón, figuras 100% originales. Nada mono chino. Y nada mono chino.
Ningún mono chino. Sitio web en construcción, por eso no estoy dando el sitio web, que es geofrentestore.com, pero por Instagram me están funcionando de momento. Y por supuesto también nuestros amigos de Café Comics, que nuevamente en este 6º año de Millennial Falcon Podcast nos están acompañando, donde pueden encontrar todos sus mangas favoritos. Quiero hacer una corrección, pequeña corrección. No son 6 años de programa, son 6 temporadas, porque hoy día me fijé que el programa empezó exactamente en marzo del 2005 años, 2016, 7, 8, 9, 2017 por ahí. Hiciste 2 temporadas en un año. Exactamente cuando nos cambiamos de programa, así que oficialmente son 5 años, son 6 temporadas técnicamente. Ya, perfecto, 6 temporadas, 5 años. Había que aclararlo. A ver si está bien, hay que aclararlo. Animes del momento, cómics internacionales, literatura gráfica del mundo, cómics chilenos de todos los tipos habidos y por haber. Están presentando nuestros amigos de Café Comics toda la colección nueva que está llegando a su repertorio, porque estaba llegando la versión de lujo de Attack on Titan. Oh, la vi, de Norma, de editorial. Es una maravilla, es hermosísimo. Páginas a color. Páginas a color, un tancón, pero de este volado, pero que es hermosísimo y que vale la pena que usted lo tenga en su mano. También está, por supuesto, Jujutsu Kaisen, tiene cómics internacionales como las series de Batman, tiene Evangelion, tiene a mi amada Komi-san y mucho, mucho más. Se encuentran nuestros amigos de Café Comics en Pedro de Valdivia número 40 y también en sus sitios en internet, cafecomics.cl, en internet y en Instagram como @cafecomics. Y si no les gustan los cómics, no les gusta, váyase a la sección de música donde están los Funko, y si no, todos los libros en la librería Que Leo de Pedro de Valdivia número 40 en Providencia. Así que les mandamos un cariñoso saludo a nuestra amiga Cecilia Redondo, que espero que la tengamos, no sé si en febrero o marzo, para que nos dé viene el especial de Orgullo y Prejuicio. Orgullo y Prejuicio. Sí, tenemos que prometidísimo. Versiones porno incluidas. Así triple X, en serio. Oye, una pausa entre toda esta conversión de inteligencia artificial, aunque siempre va a estar relacionado, porque como la gente se va quejando, sobre todo los animadores, de que las inteligencias artificiales los van a reemplazar, parte del escándalo que tuvieron los guionistas en Hollywood y los actores era porque iban a ser reemplazados técnicamente por avances en inteligencia artificial y otras cosas. Sin embargo, a la fecha todavía hay gente que es media mentirosilla en el mundo, y esto nos afecta directamente como latinoamericanos, porque la señorita Geraldine Fernández, ilustradora colombiana, está en boga en todo internet, en todo el mundo, porque hoy día oficialmente esta noticia llegó a Japón, por haber dicho que había trabajado mano a mano, que incluso conoció y tuvo una oncecita con Hayao Miyazaki, porque fue la primera colombiana y animadora en trabajar para el estudio Ghibli, específicamente la película de la cual hablamos la semana pasada, El niño y la garza. Oye, sí, una vergüenza que esta ilustradora colombiana salió a la palestra solamente por decir que había hecho unos cuantos miles de ilustraciones. 25.000 ilustraciones de una película que se hizo a mano, que es El niño y la garza, que es una película muy, muy bonita. Puedes escuchar nuestro programa en Spotify. Un TikTok. Sí, subimos un TikTok sobre eso. Nunca existió la participación en la ilustración y diseño de la película. Mira, yo quiero contar el chisme completo para hacerlo más sabroso. La diseñadora de Barranquilla aseguró haber colaborado con 25.000 fotogramas para El niño y la garza, el último estreno del estudio Ghibli. Sin embargo, pronto sus mentiras salieron a la luz. Aclaró que había exagerado un poquito nomás, pero que sí había participado en el film, aunque todavía no puede probarlo. Esto fue la noticia antes de la actualización de hoy, por si acaso. Recientemente el filme de estudio Ghibli, del cual Miyazaki es cofundador y director, logró un hito sin precedentes. En la última edición de los Globos de Oro se coronó con el galardón a Mejor Película Animada, convirtiéndose en el primer triunfo para el anime en esos premios. Es además la primera película extranjera en ganar en esa categoría. Por lo mismo, cuando se dio a conocer que la ilustradora colombiana Geraldine Fernández había trabajado en el equipo de El niño y la garza prácticamente en todo el inicio de la película, su nombre comenzó a acaparar los titulares de la prensa. Y obvio, estáis trabajando con Ghibli, pues weón. Sin embargo, con el pasar de los días, las mentiras de la diseñadora salieron a la luz y tuvo que salir a aclarar ella misma el fraude. ¿Quién es Geraldine Fernández?
De acuerdo con el diario El País, desde el 2023 que la ilustradora aseguraba haber cumplido labores para la película del estudio Ghibli. En octubre habría llegado a dar una charla en la Universidad Sergio Arboleda en Barranquilla para compartir más detalles de su experiencia trabajando en la obra del japonés. En esa instancia aseguró a los estudiantes del estudio Ghibli, que Estudio Ghibli le había mandado una carta por agradecimiento y todas las cosas que hiciste por la trasnochada, por tu trabajo arduo, señalaba Fernández. Su historia de triunfo comenzó a esparcirse después de la última edición de los Globos de Oro y una entrevista que brindó el periódico más importante de Barranquilla, El Heraldo. Tuve que hacer más de 25.000 fotogramas. Era hoja por hoja, escena por escena, todo a mano. Algunas cosas eran digitales, dijo Fernández. Eso correspondía, según ella, a los primeros 15 minutos del film. Durante estos días varios medios celebraron el talento de la diseñadora que considera trabajar con Miyazaki, y así su nombre comenzó a sonar rápidamente en Colombia. En un video que subió a sus redes sociales, la colombiana dijo que había trabajado de forma remota para esta colaboración. Jamás en la vida, a mis 30 años, pensé que iba a terminar trabajando para el estudio Ghibli, realizando la producción y no solo estando en la película más reciente, sino en la película de retiro de Hayao Miyazaki. Es algo difícil de creer, explicaba. Sin embargo, los usuarios en redes sociales comenzaron a buscar más información y descubrieron que ella no estaba mencionada en ningún momento en la película. Ante esas acusaciones, Fernández se defendió argumentando que había trabajado de forma freelance y que por eso no aparecía en los créditos. Ya. Pero esto va creciendo, esto es el inicio, ¿no? Pero ya era demasiado tarde, las señales del engaño habían empezado a aparecer. Por eso le dicen el niño y la farsa. El niño y la farsa. Durante una entrevista con Blue Radio, concedida este martes, la ilustradora apuntó que su rol en la película de anime no era como lo había planteado inicialmente. Sí, trabajé en un par de escenas del niño y la garza, exageré. Al periódico El Heraldo diría una versión similar. Yo trabajé para el estudio Ghibli, un par de escenas. Yo realicé un contrato freelance en el cual me llamaban solo para trabajar en algunas piezas o en algunas escenas. Sí, exageré en algunas cosas, de pronto inventé en otras o me sobresalté, dijo. De acuerdo al relato de Fernández, todo habría comenzado cuando una amiga que estaba entusiasmada le contó a periodistas sobre el trabajo de la ilustración en la película del estudio Ghibli. Luego se habría comenzado a esparcir la historia de que había hecho varias escenas ella sola. Ya tenían una base de la historia y por más que yo cambiara o por más que yo aclarara, se mantenía así, dijo. Sobre cómo llegó a trabajar en el estudio de anime, ha asegurado que estaba haciendo un máster en ilustración en una universidad de Tokio y le ofrecieron que colaborara con algunas gráficas muy específicas. Eso sí, los documentos que mostró para acreditar esos estudios en el país asiático corresponden en realidad a un curso de cerámica. En medio del escándalo, Fernández ha dicho que incluso ha contemplado la posibilidad de quitarse la vida por las burlas y amenazas que ha recibido. Bueno, es un meme en todo Colombia, por si acaso. Te creo, güey. Otro punto, en el contrato con el estudio Ghibli, del cual hasta ahora no hay evidencia, recientemente la colombiana explicó al diario El País que había pedido un certificado que permitirá acreditar su labor y que ya se lo enviaron, pero que optará por no mostrarlo para olvidar una vez por todas la polémica. Por supuesto. Ya, pero esto se aclaró el día de hoy porque Geraldine Fernández aseguró a través de una abogada que ella finalmente no había participado en absolutamente nada del estudio Ghibli, dando por cerrado este capítulo de su vergonzosa carrera y vida, y también dijo que no la habían despedido de su trabajo como estaban esparciéndose los rumores. Sí, aquí tengo... Un pelado va de versión colombiana. Un pelado va de versión colombiana. Aquí tengo el comunicado oficial cuyo primer inciso dice: informo a la opinión pública, medios de comunicación, amigos y familiares que nunca existió participación en la ilustración y diseño en la película El Niño y la Garza, dirigida por el director Hayao Miyazaki. El Niño y la Barça. El Niño y la Barça, el Niño y la Farsa y todo eso. Bueno. En micrófonos, cuando después se le entrevistó, dijo sentirse arrepentida. Pido disculpas, 1000 disculpas por lo ocurrido. De ahora en adelante, trabajaré arduamente para que mi talento profesional como diseñadora me preceda. Creo que esa es la fórmula a seguir. Oye, ¿y cuánto se demora una persona en hacer una ilustración? Aquí don Andy es el hombre. Porque que... haciendo 10 ilustraciones al día son 7 años trabajando, o sea, como que... 25.000 para una película que demoró como 3 años en hacerse, no sé. ¿3 años? Fue tan bueno que, yo creo que Ghibli tiene un ejército de egipcios trabajando. Aunque no creas, la gente, ponte tú del estudio Mapa, dicen que no son más de 100 personas y otros dibujantes freelance, pero los japoneses son de trabajar 25 horas al día. 25 horas al día casi. Así sí. Pero este caso puntual era... ¿Qué gira y como una mentira se te escapa de las manos? Sí, viejo, ¿verdad? Porque hoy día estuve leyendo que llegó a Japón la noticia, pues, entonces qué vergüenza, loco, weón.
Yo solamente quiero saber la cara que puso Miyazaki si es que le llegó a la noticia y ver así como su risa leyendo el diario. ¡Qué mierda, viejo! En una nota al pie, en la parte más abajo del diario, weón. Loco, es como si te invitaran al matinal, recibiste premios, recibiste flores, recibiste todo, weón. Y en verdad esperaba que la gente no supiese usar internet, weón. Me parece una vergüenza. Increíble, weón, increíble. Weón. Oye, pero así como existen personas que mienten en este tipo de cosas. Tenemos alcaldesas hueonas. Sí, tenemos alcaldesas hueonas. No me voy a referir a eso porque si no se van a salir los choros del canasto y no hay quien me agarre la cadena. Ciertas empresas también están utilizando personajes ficticios creados por inteligencia artificial para ser rostros de ¿cómo se llama? De sus marcas. Lo voy a buscar acá porque hoy día estaba leyendo que la primera inteligencia artificial que había obtenido un trabajo como relacionadora pública ¿Qué tal trabajo? duró 48 horas en la pega. Bueno, eso es bueno para nuestra carrera. Sí. Que no me acuerdo. Era una empresa, era una marca de autos. ¿Ya? Mahindra había como había hecho aquí está, Mahindra despedida. La primera chamba de una influencer creada con inteligencia artificial de Mahindra Race, del equipo de carreras de Mahindra. Le duró 48 horas. El adblocker me está fallando. Bueno, ¿tú supiste lo que pasó con YouTube y los adblockers? Sí. YouTube alentizó todo para la gente que está usando que tiene adblockers. Sí. Y con otros sitios web también está ocurriendo. El brígido. Aquí encontré la noticia. En la Fórmula E, la fórmula de autos eléctricos, Mahindra elimina a su influencer. Se llamaba Ava. La fotografía de la chica, no sé, aquí la puedes ver, Alejo. Claro. Bien guapa, muy guapa. Pero resulta que las reacciones negativas por parte de los aficionados dieron marcha atrás con la idea y duró 48 horas. Mahindra ha anunciado la cancelación de su proyecto de inteligencia artificial 2 días antes del inicio de la temporada de Fórmula E en México. La estructura india había sorprendido al mundo de las carreras y la tecnología con la creación de Ava, una influencer creada por inteligencia artificial. Sin embargo, a raíz del revuelo que se ha generado en redes sociales, han anunciado su eliminación. Este mismo martes 9 de enero, o sea, esto ya pasó hace 9 días, pero recién hoy día se replicó la noticia en Chile. Mahindra había presentado en su cuenta oficial de Instagram a Ava, una chica creada y operada por inteligencia artificial que iba a compartir contenido sobre el equipo de las carreras en las carreras de Fórmula E. Pero menos de 48 horas después se ha anunciado la eliminación de Ava y dicho contenido para las redes sociales de Mahindra. Y ese contenido va a correr por cuenta de usuarios humanos como el resto de los equipos. La estructura en la que pilotan Nike de Bries y Eduardo Mortara ha tomado la decisión de rectificar esta determinación de poner una influencer de inteligencia artificial debido al revuelo que se ha generado en Instagram y Twitter. Pero sabéis que yo creo que está bien que partan con algo. Es una empresa que está partiendo con la idea y yo creo que no va a ser la primera que va a intentar reemplazar el factor humano con algo más económico. Sí. Esto me recuerda el caso de era IBM, creo, o HP, que sacaron un tablet antes del iPhone, que tenía un lápiz y se podía hablar por teléfono, pero no fue su timing. Simplemente no salió, porque era la idea básicamente del smartphone que tenemos ahora, pues, pero no fue el momento. Pasaron unos años, sacaron lo mismo, solo que más chiquitito y la rompió. Yo todavía estoy esperando así como cosas que no deberían ser tan difíciles de lograrse hoy en día con la tecnología que tenemos. El traductor como el traductor universal. Bueno, eso es de Star Trek, por cierto, ¿eh? Igual que el tricorder. O sea, creo que es de varias cosas, no solo de Star Trek. Ya, resulta que hay una competencia. Mira, el tricorder es una máquina que se utiliza en Star Trek que básicamente tiene una especie de sensor que tú apuntas a lo que quieras, un objeto médico o lo que quieras investigar, y en la tablet que tienes al lado te va registrando la información
dependiendo del tipo de tricorder. Hay un tricorder médico que te dice este tipo tiene tal enfermedad o tiene tal dolor, qué sé yo. O el tricorder científico que te dice, no sé, pues, esta muralla tiene tanto espesor, está construida con tal cosa y tiene tantos elementos pesados, etc. ¿Ya? Y hace varios años se lanzó, así como, ¿te acordáis del premio X? Que era, ¿cuál era la primera empresa que lograba sacar un cohete que fuera al espacio y volviese? Claro. Ya, sacaron un concurso tipo premio X para inventar un tricorder que funcionara, pero que tenía que cumplir con las mismas características que el de Star Trek. Que Espera por 3 cosas. ¿No? la verdad no me acuerdo por qué era tricorder, pero ese era el nombre que le dieron y bueno, No. funciona la raja. Ya, la cosa es que la Fundación X-Prize el año 2012 había anunciado el Qualcomm Tricorder X-Prize, una competencia de 5 años de duración con millones de dólares en premios para inventar un tricorder. Y también sacaron un dispositivo así, en base al premio, boba. Entonces, todo este tipo de desarrollo a veces funciona en base al incentivo, qué sé yo, pero me parece notable que todas estas cosas que vienen de la ciencia ficción tengan un correlato en la realidad. Claro, las teles planas. Las tablets que salieron en Star Trek, de repente estas estaciones espaciales internacionales que, no sé, o los mismos viajes al espacio que inventó, ¿cómo se llama? Julio Verne, el submarino, el tanque, todas esas cosas que primero existieron en la imaginación de personas, ahora pueden existir en la misma realidad. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con las inteligencias artificiales que pueden interaccionar contigo, como la supercomputadora Star Trek, o por ejemplo los robots que tienen un cerebro positrónico. ¿Qué tan cerca estamos de eso, Alejo? Interesante. De poder llegar a esas cosas en donde en las películas o en las series de ciencia ficción interactuamos con inteligencias artificiales, pero así como en serio. Sí, bueno, yo creo que no estamos tan lejos. Bueno, ya podemos escribir y hablar básicamente con las inteligencias artificiales, pero lo que falta en esto es todavía la robótica, po. La robótica, donde tú hay un mono que se te acerca, una persona, y te hable como humano, se vea como humano y todo eso. Como el señor Data, que tengo acá Claro. en la mano. Claro, que sería como... Y a ti como ser humano te da una sensación distinta a estar hablando con una pantalla, po. Pero la robótica todavía le falta, está atrasada respecto a lo que es actualmente inteligencia artificial, po. La robótica se ha desarrollado harto últimamente, pero todavía estamos lejos de esas aplicaciones en robótica, como yo lo veo por lo menos. Pero de un HAL 9000, yo creo que, no sé, 10 años máximo. Y que te pueda Tal hablar vez. en lenguaje natural. Sí, o sea, ya lo hace bastante bien, pero claro, el HAL 9000 era una inteligencia artificial superior y que completamente autónoma. Eso yo creo que no estamos muy lejos, po. Pero a interactuar como con un androide humano, yo creo que nos falta todavía un poco de robótica. Pero la gracia sí es que avanza tan rápido el desarrollo como el cerebro de la inteligencia artificial, que esta misma inteligencia artificial nos va a decir cómo ayudamos a hacer los robots más rápido, las máquinas. Entonces como la escena de Star Wars en donde Citripio ve a robots en Geonosis, machines making machines. Sí. Entonces esto es como una reacción en cadena, pues, ¿cachai? Si tú desarrollas un cerebro extremadamente inteligente al nivel de un humano, lo puedes replicar por millones de veces, pues tenéis millones de humanos pensando cómo hacer una máquina más inteligente, de forma más eficiente, y cómo hacer que se mueva mejor un robot. Y después podéis poner el robot a caminar, ya que la inteligencia artificial te dijo cómo se hacía, le ponía un cerebro y empezáis de a poco a aparecer ya como androide de ciencia ficción, pues. Pero esto es como una reacción en cadena, ¿cachai? Una cosa lleva a la otra. Oye, y otra pregunta que yo tengo. ¿La inteligencia artificial en sí misma es peligrosa? Yo creo que como todas las herramientas... O sea, porque nosotros sabemos que, por ejemplo, un serrucho, que es una herramienta, es igual de peligroso. Igual de peligroso. Sí, pues yo creo que sí puede ser peligroso. ¿Y en qué sentido sería peligroso si es que lo es? Hay varias formas que sea peligroso. Hay unas bien distópicas, que se podría llegar a alguna de esas. Vamos a llegar después a eso, porque hay que hablar sobre películas. ¿Ya? Que están relacionadas. Hay algunas bien distópicas y otras más sencillas. Por ejemplo, claro, las distópicas podemos encontrar los Terminator, ese tipo de cosas, como tú decías en las películas.
inteligencia artificial que quieren optimizar mucho, por ejemplo, el recurso del planeta y se dan cuenta que el ser humano no sirve y nos eliminan a todos. Cosas de ese estilo, pero cosas mucho más aterrizadas. Yo creo que son peligrosas en cuanto a cómo nos va a cambiar como sociedad, la velocidad con la que nos va a cambiar como sociedad, ¿ya? Porque estamos reemplazando el cerebro humano, básicamente. Eso no se ha hecho nunca antes en la historia. Y probablemente en algún momento va a ser más inteligente que nosotros. Esa es la otra pregunta. ¿Qué significa que haya un ser más inteligente que nosotros? O sea, si hay algo más inteligente que nosotros, o sea, no tenemos nada que hacer frente a ese ser. Por ejemplo, ¿cómo comparamos la inteligencia de una hormiga con la de un humano? No hay comparación, po. Pero va a depender de los accesos que también se les vayan dando a estas Lo que pasa es que ¿no? voy a remitirme a lo que estábamos hablando al principio de la conversación, cuando estábamos definiendo lo que es inteligencia artificial. Una de las definiciones sobre inteligencia, que yo me acuerdo porque no tengo aquí el artículo, no quiero abrirlo, pero porque voy a hablar desde el conocimiento que tengo. La inteligencia es la capacidad que tienen los seres pensantes o incluso los seres biológicos de adaptarse a las condiciones del medio. Claro, una forma de verlo. Es una forma de verlo. Entonces, existen inteligencias que son mucho más reducidas, por ejemplo la inteligencia de las hormigas, que se pueden adaptar a las condiciones químicas, biológicas del ambiente, si hay más comida o menos comida, si hay más o menos depredadores, etcétera. Claro, y una inteligencia de enjambre, además de la inteligencia propia de la hormiga. Claro, pero igual aunque sea de enjambre, es una forma de adaptarse y ellos se adaptan de acuerdo a su realidad, del tamaño del cerebro, etcétera. Y los seres humanos que tienen una inteligencia distinta, porque además de adaptarse al medio ambiente donde viven, ellos se adaptan a las condiciones sociales y buscan formas de optimizar esa adaptación. Porque partimos con ponchos tejidos en telares, después inventamos la máquina de vapor que nos permitió tener máquinas telares automatizados y ahora, no sé, vamos a tener máquinas que viajan al espacio y cosas de ese estilo. Entonces optimizas tú el proceso, pero sigue siendo lo mismo, estás adaptándote al medio. Entonces, ¿qué tan cerca estamos de que las máquinas puedan tener ese tipo de inteligencia? ¿Te refieres al de adaptarse al medio? Sí. Sí, bueno, yo creo que al momento de que ahí se pone un poco más filosófico, porque la máquina en algún momento empieza a ser consciente de su existencia, como pasa en Blade Runner, ¿cachai? Si es consciente de su existencia, claro, ¿qué va a querer? ¿Va a querer seguir existiendo para siempre? ¿Se va a querer adaptar al medio para seguir viviendo? Y son preguntas que no sabemos, y lo interesante de esto, que como son todas cajas negras, de verdad nadie sabe cómo funcionan estas cosas, solo saben que son composiciones de funciones gigantes, son comportamientos emergentes, que probablemente no va a poder predecir si una máquina agarra conciencia. Y si la máquina agarra conciencia, ¿qué va a querer esa máquina? O sea, imagínate tú fueras un robot, tu cuerpo completamente robot, eres 100% de silicio y tuercas y metal. ¿Qué quieres como robot? Pues, ¿quieres sobrevivir? ¿Querés buscar electricidad? ¿O te quieres entretener? Son preguntas que no sabemos, pues son todas hipotéticas, y por eso es tan interesante la ciencia ficción, bueno, y las películas, porque nos ponen en escenarios que muchas veces no nos imaginamos por el día a día. Pues estamos trabajando de lunes a viernes muchas horas, la mayoría de las personas, entonces no imaginamos este tipo de cosas. Y leer o caer en ciencia ficción, ver películas, nos hace ponernos estos escenarios que son súper interesantes. Pues, como tú decís, ¿qué va a querer una máquina? Pues? ¿Se va a querer adaptar al medio? Probablemente, pues, depende de lo que quiera. Pero ¿qué va a querer? Nosotros le vamos a decir qué es lo que va a querer. Bueno, se supone que actualmente se están regulando como para que las máquinas no hagan lo que quieran, sino que sean guiadas por humanos. Pero todavía, si bien han avanzado mucho, todavía son muy controlables. Pero así como va, la curva de crecimiento y desarrollo es demasiado rápido. Muy rápido. Bueno, y por eso... Entonces son preguntas que tenemos que hacernos de forma constante. Bueno, y por eso este llamado de algunos poderosos como Elon Musk, ¿te acordáis que lo comentamos? Sí, pues, claro. Algo lo dice también. De parar la investigación en... Sí, pues, bueno, yo firmé esa carta, no soy poderoso, pero la firmé. Pero claro, no era básicamente pararla, o sea, era una pausa de 6 meses, pero más que pararla de forma definitiva, es como uno la firma, y muchos la firmaron la misma, por lo mismo, como un warning, o sea, como, oye, probablemente una advertencia, ¿cachai? Y la carta hizo mucho ruido.
hizo mucho ruido, apareció en varios lados y claro, y como habían personajes famosos firmándola, se decía, oye, la gente quiere que tengan la evolución en la inteligencia artificial. Y yo decía, bueno, o sea, en realidad no queremos eso, pero es como, pongámosle ojo, porque de verdad, si se sale la mano, si se sale de control, no hay vuelta atrás, ¿cachai? ¿Y qué significa para ti que se salga de control? Lo que pasa es que ahora vamos a entrar ya en el tema ñoño y viene el segundo bloque de nuestro programa, en donde ya vamos a empezar a meter toda esta discusión de inteligencia artificial con lo que nosotros hemos conocido ¿cómo se llama? De ciencia ficción, las series, las películas, etc. Skynet es el caso canónico y clásico de una inteligencia artificial que se sale de control. ¿Eso es que se salga de control? ¿O qué puede significar para ti, que vienes del mundo académico, que una inteligencia artificial se salga de control? Sí, bueno, una de las bromas que se hace como respecto a que se salga de control la inteligencia artificial es como decir, oye, la multiplicación de matrices agarró conciencia. Porque claro, es básicamente eso, ¿cachai? Pero... Perdón, el chiste muy ñoño, es que nosotros sabemos matrices, weón. Bueno, explíquelo entonces. Las matrices básicamente son una ordenación de números en una especie de cuadradito. Y cuando nosotros hablamos sobre que las inteligencias artificiales son esencialmente funciones, básicamente tú estás multiplicando matrices, por decirlo de alguna forma. Sí, bien. esto de las funciones dentro de una red de neuronas tú lo podías expresar como matrices. Claro, entonces que la multiplicación de matrices se sale y hay mucha operación matricial, multiplicación de matrices pasa eso. Entonces claro, es como tú dices, oye, la multiplicación de matrices, que es algo que hacía en un papel y el lápiz, se escapó de control. Es que es muy bueno el chiste, weón. No sé si es tan bueno, pero es un chiste de ese estilo. Bueno, claro, que se salga de control. Bueno, estarías capaz después de lo que puede pasar antes de que llegáramos a la superinteligencia. Ya, porque démosle. Rásquele. ¿Qué puede pasar antes? Varias cosas, por ejemplo, claro, tú has visto, por ejemplo, que están clonando a personas en su imagen, la voz, en internet para hacer publicidad. El otro día... Hay actores que han dado su permiso, como Bruce Willis. Ya, claro, por ejemplo, a Tom Hanks lo clonaron, no dio permiso. A mí me apareció publicidad, y bueno, lo mostraba en la noticia también, donde aparecía hablando el presidente, diciendo que compraron acciones de una empresa petrolera. ¿Y era falso? Era falso, también apareció Ramón Ulloa. También le preguntaron a Ramón Ulloa, le hicieron una entrevista sobre qué opina de esto. Claro, y también Ramón Ulloa entrevistaba a Elon Musk en ese mismo video y con todas las carátulas de Tele13, el noticiario, la misma voz. Y claro, entonces todavía no hay una superinteligencia, pero ya los humanos pueden hacer cabeza de pescado bastante grande con este tipo de cuestiones, ¿cachai? Y también la estafa, por ejemplo, te llaman por teléfono, tú cachai al tiro que no es el gerente general de Ripley que te está llamando, pero claro, ahora te llama una grabación como cuando te llaman de una compañía de teléfono. Hola, te estamos llamando de cierto lugar. Ni siquiera tanta inteligencia artificial. Y la gente empieza a caer más, pues. Entonces tú puedes ocupar inteligencia artificial para hacer estafas, para engañar a las personas, crear noticias falsas, crear bots, ganar elecciones presidenciales. Entonces hay un montón de cosas que ocurren antes de llegar a un nivel de inteligencia artificial donde se iguala al humano y después la pase. Entonces, y toda la legislación y todo, desde mi punto de vista, está bastante enfocado hasta eso, ¿ya? Hasta todo lo que se puede hacer con lo que se está Todas las desarrollando. cabezas de pescado que podemos hacer como humanos. ¿Ah? Todas las cabezas de pescado. Sí, exacto, todas las cabezas humanas que podemos hacer como humanos. Y bueno, por ejemplo, Chile tiene una política de inteligencia artificial que se creó el año 2021 y que piensa un horizonte hasta el año 2030, po. Y claro, y tú lees, está bastante bien hecha, hubo harta participación ciudadana, pero claro, se enfoca todavía, tal vez le faltaron más ñoños, no sé, porque claro, todavía son cosas que pueden hacer los humanos como con la inteligencia artificial, en el sentido de lo mal que se puede ocupar, lo seco que puede tener la inteligencia artificial, la discriminación que pueden tener las inteligencias artificiales, que no hablan todavía de la inteligencia artificial superior, sino que todo este desarrollo potente, cómo evitamos que sea beneficioso para nosotros, ¿ya? Pero bueno, igual tiene una cláusula muy interesante que es revisar la política de inteligencia artificial nacional cada cierto tiempo. Y ahora se va a revisar este año, dijo el Ministerio de Ciencia. ¿Tú vas a participar en eso? ¿Tú participas en eso? La primera no tuve idea, no sé cómo, si estoy tan metido en la cuestión leo todo lo que puedo. Y la segunda sí, pues ahora sí, voy a tratar de hacer todo lo posible por leer, informarme y todo lo que se pueda. Pues. Y hay mucha gente, mucho experto en el área que también se mete en esos temas. Es interesante hablar con esas personas también. Oye, bueno, y solo para terminar, y todo eso ocurre antes de llegar a la superinteligencia, que es la que tú planteas que se podría escapar. Y eso, claro, da para muchos libros de ciencia ficción también, pero yo creo que al momento que, como ya lo he dicho algunas veces, al momento que tenemos a alguien más inteligente que nosotros, ¿qué pasa? Esa es la pregunta filosófica.
O sea, ¿qué significa que algo sea más inteligente que un humano? Bueno, hay varias películas que intentan responder eso. Por ejemplo, Yo Robot, o el mismo libro Yo Robot, que tiene algunos cuentos en donde tenemos una super inteligencia artificial que se llama Multivac, que básicamente tiene a los humanos como sus hijos y los va guiando para que no se descarrilen, que no hagan guerras mundiales y cosas de ese estilo. La película Yo Robot dice que esta Vicky, la computadora que destruye el Will Smith al final, dice: ustedes son como niños y nosotros tenemos que guiarlos porque ustedes se portan muy mal y hay que darle una palmada en el poto, básicamente. Lo mismo las inteligencias artificiales tipo ¿cómo se llama? En Matrix, en donde había la inteligencia artificial que tomó conciencia de sí mismo y no quería ser destruida, quería considerarse un par del ser humano para ayudarlo, y resulta que después lo quieren matar y se está defendiendo. Bueno, más allá de eso, te voy a preguntar, todas estas cuestiones sobre inteligencia artificial nosotros las hemos visto afuera, siempre afuera. ¿Qué se está haciendo en Chile sobre inteligencia artificial más allá de la política? Los desarrollos, dices tú. Claro, desarrollo. Claro. Porque tú usas la inteligencia artificial, pero tú no la desarrollas. Tú personalmente. No, estoy desarrollando. Claro, mi área de investigación es otra. Estoy partiendo en paralelo, tratando de meterme hace rato en el área, en investigar. Específicamente lo que me llama más la atención es neuroevolución, que básicamente es como tú modificas la arquitectura de la red de neuronas de forma automática para crear mejor arquitectura y que aprenda más rápido o de mejor forma. Pero claro, yo la ocupo y hay mucho investigador sobre todo ocupándola y ingeniero también en alguna empresa, en el sentido de no solo estamos hablando de red de neuronas o cajas negras, sino métodos tradicionales de machine learning, ya básicamente, de aprendizaje máquina, que es como inteligencia artificial como término general, pero el machine learning sería como lo que se viene haciendo ya hace rato en cuanto a analizar datos, entenderlos, crear modelos que te puedan predecir cosas, ¿ya? Entonces, claro, por ejemplo en Chile, ¿qué se está haciendo? Se hace harta investigación, hay grandes expertos, hay en la Chile, claro, en la Católica, todas las grandes universidades, la Santa María, bueno, también está el CENIA, creo que el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, que está con base en el CMM, que tiene asociado a varios profesores de varias universidades. También hay empresas grandes que han salido gracias a inteligencia artificial. Por ejemplo, Notco, que es la empresa que hace la Not Comida, ¿ya? El desarrollo principal es un algoritmo que se llama Giuseppe. Chuda, se me fue el nombre. Giuseppe. Bueno, que le inventó uno de los cofundadores, que es profesor de la Católica, Karim Pichara. Él es experto en inteligencia artificial. ¿Estás jugando que el Karim Pichara hizo eso? No. Yo conozco ese weón. ¿Y de dónde? Del Instituto Nacional. ¿En serio? Sí, bueno, el loco es un seco, un crack. Y vino. De hecho, él me metió en el Nacional a trabajar como profesor. ¿Sí? Sí. Buena. Bueno, le dio una máquina. Pañuelo. Él hacía el clásico, charlas de Machine Learning, si no me equivoco, de haber hecho curso igual. Bueno, y la cosa es que llegó el CEO de Notco y le pidió si podía hacer esto de que reproducir alimentos con otro ingrediente, pues. Claro, y a él se le ocurrió ocupar un algoritmo de inteligencia artificial. Claro, que no es una máquina que está pensando, sino que tú probablemente ocupó alguna red de neuronas especial, alguna arquitectura especial que le servía para esto, y lo entrenó con los químicos, esto a grandes rasgos, con los químicos que se ocupaban en cada comida. Por ejemplo, claro, si tú tenías ahí, a ver, algo chancho, un chocolate normal, lleno de azúcar y cacao, claro, sacáis los químicos y de alguna forma tratáis de reproducir el sabor, entrenando la red con estos datos de entrada que serían los químicos del componente nuevo, y buscando, no estoy muy claro con el algoritmo, pero buscando alguna forma dentro de otras comidas más sanas, cuáles se parecían. No me acuerdo si era una clusterización, un entrenamiento de una red neuronal, pero aplicaron un método de inteligencia artificial que les permitió reproducir a los alimentos. Y de este proceso salían ciertos candidatos a mezclar, ciertos ingredientes que se podían mezclar, que en principio iban a reproducir la primera comida, ¿ya? Y claro, y eso lo mandan al laboratorio.
¿cachai? Entonces ahí después probaban los sabores. Entonces, de alguna forma, este algoritmo de inteligencia artificial lo ayudaba a converger, a encontrar soluciones de este espacio gigante de sabores a los que podía de alguna forma reproducir el producto que querían. Y claro, decían comentarios que, por ejemplo, salía, creo que era la leche de color verde, muy parecido al sabor de la leche, pero no era el color que querían. Como la leche de Star Wars. la leche de Banta. Bueno, dice, bueno, la rompen. Tal vez, pero ellos decían, no se parece a la leche, entonces, claro, probablemente ahí le metían otro parámetro a la red para que el color se pareciera, que fuera blanco y ese tipo de cosas. Entonces, claro, ellos se basaron en inteligencia artificial para desarrollar este producto. Claro, esa es una empresa. También se ocupa mucho inteligencia artificial en las empresas de delivery para optimizar los viajes. Pero es más inteligencia artificial, más tipo machine learning, un poco más la tradicional. O sea, optimizar caminos más cortos, ese tipo de cosas. Entonces se hace en la academia. Se desarrolla tanto inteligencia artificial como se está aplicando mucho en ciertos temas. Por ejemplo, tú puedes estar estudiando proteínas y no estás desarrollando algoritmos de inteligencia artificial, pero sí lo estás ocupando tal vez para hacer una clasificación de proteínas, por decir algo. O para analizar datos masivos. Un Andy, Dígame. ¿tiene alguna pregunta usted que...? No, de momento todo bien. ¿De momento todo bien? Sí. Metámonos ya entonces en el ámbito más ñoño. ¿Cuáles son tus películas que hablan específicamente sobre inteligencias artificiales? ¿Que son las que más te gustan o las que mejor tratan el tema? No sé. Parte con la que más te gusta o la que mejor trata el tema. La que más me gusta, claro, es un clásico, Matrix. Me sabía hasta los diálogos en algún momento. Ahí todavía no alucinaba con la inteligencia artificial, pero claro, esta es futuro distópico donde las máquinas y los humanos se agarraron. Claro, ellos parten ya después que pasó todo esto. Y claro, el anime, creo, si no me equivoco, parte mostrando cómo comenzó la guerra entre Animatrix. humanos. En Animatrix, claro, sí. en Animatrix. Cómo comenzó la guerra entre humanos y máquinas. Y claro, te vas dando cuenta que puede ser que no esté tan alejado de la realidad. Y claro, y todo este concepto de que las máquinas empiezan a ocupar a los humanos para su propio beneficio. Claro, uno no sabe qué van a querer las máquinas. Es una de las opciones posibles. Tenemos un universo infinito de qué va a querer una máquina autónoma o completamente o consciente, si lo queremos de alguna forma. Esa es una. La otra puede ser, claro, Odisea del Espacio, 2001. Bueno, el libro y la película. Bueno, o sea, una película sobre un libro. Odisea es la película que estaba pensando porque esa parte de la película se trata como hace un motín técnicamente Hal. Sí, pues. Y después en la parte final ese diálogo. I know I made some very poor decisions recently, but I can give you my complete assurance that my work will be back to normal. Well, después dice, no Dave, no me mates, por favor. No me apagues. Lo voy a hacer mejor". Manipulando emocionalmente. Hasta el final, después de que mató a todos sus compañeros. Sí. Pero igual, esa humanización que se toma Hal al final de la película es brutal. Sí, y creo que está muy bien logrado esto de que la máquina tiene un objetivo, que es llegar al final de su viaje. Y cuando se da cuenta que los humanos pueden poner en peligro su viaje, claro, empieza a hacer cosas para eliminar a los humanos. O sea, claro, la máquina tiene un objetivo y da lo mismo lo que tenga que hacer para llegar a eso. Y es tan inteligente que se le ocurre eliminar a los humanos. Claro, porque fue creada para ese objetivo. Sí. Entonces, claro, la pregunta es, pasándolo a la realidad, ¿podría pasar algo así con una máquina? Tal vez, pues si no se le dan los códigos necesarios de ética o se entrena como corresponde o se entrena de manera irresponsable, podría llegar a ese tipo de cosas. Pues. Eso es lo que yo creo que es tan interesante de la película. Prometheus también, el personaje. El de David. El de David. Es un poco así, también va ligado a su misión, pero empieza a tener conciencia y quiere buscar a su creador. Cuando se da cuenta que su creador no es más que un millonario que simplemente quería sobrevivir más para señor Weyland. Un objetivo. Sí. Se va decepcionando y va tomando control de sí mismo y sobre la misión también. Brígido. Oye, yo supongo que tú estás familiarizado con el concepto de las 3 leyes de la robótica. Claro. Ya. ¿Es posible colocar las 3 leyes de la robótica dentro de las inteligencias artificiales? Buena pregunta. Claro, tenemos que pensar en cómo se entrenan actualmente, con datos. Yo creo que en principio se podría, pero como muestran los libros, siempre le encuentran un resquicio a la ley de la robótica. Entonces tampoco es la solución definitiva. Hay otra cosa que te quiero preguntar respecto a eso y lo voy a retomar con algo que tú mencionaste. Tú dijiste que había unas especies como de vacíos, como que hay zonas oscuras
en las novelas de Isaac Asimov también se menciona básicamente en las historias de Isaac Asimov hablan sobre el cerebro positrónico, que es un cerebro diseñado artificialmente, que funciona con positrones, lo cual ahora no puede suceder, sabemos que no puede suceder, pero más allá de eso, es una máquina que yo la puedo dibujar con alguna máquina de litografía, se me ocurre, pero que igual tiene ciertos lugares en donde las interacciones entre las partículas muy pequeñas tú no puedes manejarlas, ¿ya? Y básicamente todas las historias de robots de Isaac Asimov se tratan de que esas pequeñas imperfecciones en el diseño del cerebro positrónico le dan al robot ciertas características que pueden ser más antropomórficas o menos antropomórficas, que pueden ser más resolutivos, más emotivos, etc. Todas las historias de robots son así. No sé si tú has leído las historias de robots. ¿Alguna? Ya. Olvidé lo que te iba a preguntar. Pero básicamente es eso. Estas cuestiones de lo que no conocemos, ¿lo vamos a llegar a conocer en algún minuto? Sobre lo que está pasando entre medio o sí, dentro de la inteligencia artificial, o respecto al ruido, sí, claro, el ruido, o no sé, por la interacción con partículas cósmicas que te puede cambiar una decisión de la máquina. Sí, bueno, esa es una de las grandes preguntas que tiene tanto la ciencia como los legisladores, porque una de las cosas que se plantean muchas legislaciones, tanto las que se plantean en Chile como en el resto del mundo, una de las cosas que se pide es transparencia en el algoritmo que se está ocupando. Pero la caja negra, la red de neuronas no la podía explicar, pues entonces ¿tú qué haces? Tienes que inventar cosas, pues. Entonces algunas de las cosas es explicar el tipo de datos que estáis ocupando, por ejemplo, que no esté sesgado. Por ejemplo, si tú vas a seleccionar personal para una empresa, claro, se dice que ideal que no se haga una inteligencia artificial sesgada, o qué va a pasar cuando tú hagas eso con una inteligencia artificial, pues, ¿por qué va a discriminar, cachai? O sea, por ejemplo, si tú entrenaste con 90% de hombres y 10% de mujeres, tal vez la preferencia es los hombres, pues, ¿cachai? Y tú no querías eso, entonces necesitas balancear el dataset, sean 50 y 50, cosas de ese estilo. Entonces, ahí tú empiezas a entender un poco cómo debería funcionar el modelo. Pero el modelo actualmente como caja negra no se entiende. Entonces, una de las cosas que se trata de hacer es poder entender cuáles son los pasos que está realizando la caja negra, pues. Por ejemplo, ahora Tesla, en sus autos autónomos, no saben qué pasa cuando algo choca, o no sabían. Ahora entonces se supone que a medida que va manejando, dice, mira, vi un peatón, había una luz en rojo, ahora el peatón se quedó al medio, yo voy a 50 por hora, entonces mi decisión es frenar. Entonces tú de alguna manera entendiste qué fue lo que pasó, pero imagínate de repente se autoatropella a la persona y no frenó. Tú dices, ¿qué pasó? Si tú no tienes este log, o sea, esta como historia que la inteligencia artificial te fue diciendo, tú no sabes qué pasó, pues si de repente tú te das cuenta que detectó a la persona, se dio cuenta que está en rojo la persona, está haciendo algo que no debía, iba a 50, tenía que frenar y al momento de frenar dice, aceleré. Claro, entonces, ¿qué pasó, pues, cachai? O sea, entiendes que el problema no fue detectar a la persona, entiendes que no fue el semáforo, pero aceleró, pues. De alguna manera acotas el problema. Ya, correcto. ¿Cachai? Y bueno, y lo otro es que todo este tipo de modelos de inteligencia artificial son estocásticas, probabilísticas. Entonces tú tienes una distribución de probabilidades de que va a ser una cosa o la otra. Muchas veces, claro, si tú le vas a preguntar de qué color es la cerveza, generalmente te va a decir naranjo o amarillo, depende. Claro. Un rango acotado, pero de repente en una vez te sale azul porque hay una distribución de probabilidades y cayó justo en la cola. Por ejemplo, en Twitter aparecen, Twitter X, varias cosas interesantes que le hacían a ChatGPT. Por ejemplo, le decían, repite la palabra barco muchas veces. Y hasta el infinito. Ya, pues empezaba barco. Y de repente en la 10.000 decía, no sé, pues, auto, teléfono, celular. Y nadie sabe por qué. ¿Cachai? Entonces, claro, por algún motivo cayó, probablemente fuera la distribución de probabilidades, que tenía más seteada, cayó en las colas. Algo pasó. Pero nadie sabe muy bien qué pasó. Bueno, y después lo arreglaron. No sé muy bien cómo lo hacen, pero habitan de ese tipo de cosas. Es más ingeniería a mano, más que con entrenamiento. Pero claro, hay varias cosas que todavía no se entienden, pues son cajas negras. ¿Cachai? Y cuando tú pides, explícame qué está haciendo la máquina, lo puede hacer muy bien, pero no estás entendiendo. Porque tú, básicamente lo que tienes son
composición de funciones que puede ser un if. O sea, sí, si pasa tal cosa, hace esto. Si pasa tal cosa, hace esto. Pero por 1.000 millones de veces. Ya. ¿Cachai? Oye, Entonces, perdón que te interrumpa, claro, que ya estamos llegando a la hora y media del programa. Sí, ya estamos por terminar nuestro programa, así que vamos a hacer las últimas preguntitas cortitas. Una duda esencial para que la gente que nos vea en 10 años más y podamos ver este capítulo nuevo, podamos entender. ¿Qué es mejor? ¿Adaptarse a la inteligencia artificial como profesional, tenerla de la mano para tu trabajo? ¿Aprender a enseñar sobre ella o negarla simplemente? Porque ya se sabe, hay mucha gente que está asustada por esto porque van a quitarles trabajo. ¡Quitan trabajo! En el sentido, diseñadores, que ya sabemos que en países como acá en Chile los diseñadores no ganan bien, y de repente tú te metes a los chats que te hacen imágenes y te crean un logo claro, gratis o te crean en su versión de prueba un logo y con eso es suficiente y un montón de cosas. sí. Entonces, ¿cómo deberíamos adaptarnos en nuestra generación actual a estos cambios inminentes, crees tú? Sí. Bueno, yo creo que esa es la pregunta del programa, porque es lo que nos va a impactar más pronto y que creo que estamos menos preparados y la gente lo asume menos y las autoridades también lo asumen menos o no lo ven muy claro. Desde mi punto de vista hay dos etapas. Una, que es la que estamos viendo actualmente, que la inteligencia artificial nos potencia muchas veces. Por ejemplo, yo ahora programo mucho más rápido, súper fácil. Probablemente los diseñadores que están adaptando esto diseñan más, en menos tiempo, probablemente mejor. Entonces nos vemos potenciados. Claro, por ejemplo, en el ejemplo que tú colocas, el diseñador que ocupa estas herramientas va a superar a los diseñadores que no se adaptan, y estos diseñadores van a quedar sin trabajo. Entonces va a haber menos diseñadores pero potenciados, y los otros van a quedar sin trabajo o van a tener que reinventarse. Entonces, claro, lo que se propone el mundo más político es como la reinvención, que puede servir hasta cierto punto, te va a reinventar, pero en algún momento ya no te va a poder reinventar más. O sea, todos tus trabajos van a estar tomados por una máquina. ¿Ya? Y algunos dicen, oye, pero esto pasa muchas veces en las revoluciones industriales. Llegan nuevas tecnologías, mucha gente se queda sin trabajo, el desastre, pero que se crean muchos nuevos trabajos. Y de 10 personas que tú le preguntáis que habla de inteligencia artificial, 9 te dicen lo mismo. Pero tú dices, oye, sí, se inventan nuevos trabajos, como el prompt engineer, esa basura que dicen que es ingeniero. Se crean trabajos, pero ¿cuántos desaparecen? Estamos hablando de ingenieros comerciales, ¿cierto? No quiero tanta polémica. Bueno, vengan de uno. Entonces, claro, se crean unos trabajos que pueden reemplazar muchos trabajos hacia abajo. Pero la tasa de creación de nuevos trabajos es mucho más baja que lo que se van perdiendo. Por ejemplo, otro día escuchaba un podcast muy interesante de una empresa mexicana que trabajaba con SMS de teléfono, ¿ya? Y lograron el monopolio en México. Tenían el 80% del mercado con 25 personas. Su competidor más cercano, ¿sabes con cuántas personas trabajaba? Trabajaba con 1.000 personas. Wow. Entonces tú decís, oye, esto va a ser así y va a seguir siendo así. Los que se potencien y tengan inteligencia artificial van a desplazar muchos puestos de trabajo. Entonces en algún momento las personas no se van a poder reinventar simplemente. Y sobre todo a medida que va creciendo la edad, lamentablemente, claro, es más difícil reinventarse. Entonces lo que yo creo que va a pasar, que va a llegar un punto, es que la persona va a tener que dejar de reinventarse y simplemente ponerse a hacer cosas más, ahí yo creo que es más utópico, cosas más de humano, cosas que le gusten más. Ahí que a mí me gustó toda la vida pintar y nunca pude hacerlo porque trabajaba lunes a viernes 10 horas. Y vaya a comenzar a pintar, pues. Claro, pero viene otra pregunta, ¿esta persona cómo vive? Y ahí sí lo que se ha planteado de manera más seria, ya hasta han habido experimentos del ingreso básico universal, donde todas las personas, por el hecho de vivir en un país, van a recibir un sueldo base, como ahora reciben los pensionados, para poder cubrir su gasto mínimo, porque no hay otra forma. Yo he hablado con otras personas que son de ideas más extremas, de conservadoras, y me dicen, no, ¿por qué le vamos a dar plata a alguien que no trabaja? Si la persona tiene que trabajar, y tú le decís, oye, pero de verdad no va a haber trabajo. Y dice, no, pero se pueden reinventar porque hay nuevos trabajos. O sea, en algún momento no se van a poder reinventar. Entonces, claro, la forma, que yo creo que el camino que vamos a tener es esta, por el ingreso básico universal, y personas más que reinventarse en el trabajo, reinventarse en cuanto a sus gustos, a las cosas que les gustan más como humanos. Probablemente van a poder viajar más a ver a la familia, van a poder dedicarse al arte, tal vez pasiones que nunca pudieron desarrollar bien, viajar,
O sea, claro, ahí se necesita plata. Pero, por ejemplo, cosas que se pueden hacer más cercanas, hacer música, cosas de ese estilo. Comunicarse, ver a los malos amigos. Bueno, yo me caso contigo, weón. No, perdón que lo diga así, weón, pero es que lo que dices es muy bonito, pero estamos en un mundo súper capitalista, weón, eso... Sí, pues el problema es que tenemos que cambiar el foco a que de repente la producción va a ser mucho más barata. Y claro, que ya un poquito más ciencia ficción probablemente. Yo creo que en algún momento va a ser tan barata que vamos por toda la cadena productiva en unos minutos, cortita, mira. Va un robot, pone el panel solar, energía gratis, ya. Va el robot, pone los cables. Va el robot, pone corriente a una casa. Y la casa tú puedes empezar a construir cosas, puedes empezar a construir, por decir algo, platos. ¿Cuánto te costó hacer el plato, cachai? O sea, claro, la materia prima la trajo otro robot que funcionó de la misma forma que los paneles solares. Lo trajo un robot, la materia prima fue extraída por un robot que funciona con energía sacada del medio ambiente. Entonces, claro, el costo de un plato probablemente va a ser muy bajo, o si lo vamos al extremo, o nulo. Entonces, ¿por qué yo te voy a vender un plato? ¿Cachai? Entonces, probablemente yo voy a poder tener las cosas gratis. Aquí ya estamos hablando de ciencia ficción. Probablemente voy a poder repartir platos de manera gratis. Pensé en un pueblo chico, tal vez para poder aterrizarlo un poco, donde todas las personas van a tener su plato y la comida también, que por decir algo, las vacas, las criaron los robots, las ovejas también, las papas también. ¿Y por qué voy a cobrar? Pues si la producción está saliendo casi gratis o gratis. Entonces, claro, ahí comienza la pregunta, entonces, ¿qué sentido tiene tener dinero en este mundo utópico o distinto? Qué cuático, weón. ¿Cachai? Todas las Entonces, preguntas filosóficas que se van saliendo. No, es impresionante. Y tú decís, es un cambio de paradigma completamente. Pues entonces, cuando tú veis que están pensando, oye, que el algoritmo, no sé, pues cosas tan básicas como que. O sea, hay que pensarlo igual, pero no están al otro nivel del cambio de paradigma que va a ocurrir muy pronto. Como por ejemplo fijándose, claro, que los datos estén balanceados, todo ese tipo de cosas que corresponde, que no haya discriminación, que también está bien, pero se necesita igual harto en este cambio de paradigma que va a ocurrir, y si no estamos preparados o no lo hemos pensado, nos puede pillar súper mal parado, porque lo lógico es que muchos vayan a querer mantener su capital, claro, por defender sus intereses, como todos los humanos lo hacemos nomás. Entonces decir, oye, pero yo tengo más plata, me compré 10 robots, estoy produciendo la energía gratis, bacán, pero voy a vender el plato igual porque gano más plata, y puedo producir más cosas, independiente que esté saliendo casi a costo cero, y independiente que la otra persona no tenga plata, Pero ese es el problema, si la otra persona no tiene plata, ¿Cómo se mantiene el mercado? ¿Cómo se mantiene el mercado? Entonces tú vas a tener la plata solo para mantener el sistema que hemos tenido durante miles de años. Oye, para mí dos preguntas cortitas y con esto yo voy a terminar. La primera, ¿en cuánto tiempo crees que va a pasar eso que tú me estás diciendo? Y lo segundo, ¿cuál es la mejor película o serie o anime de ciencia ficción que hable sobre inteligencia artificial? Cortito. Ya, cambio de paradigma, sí, hay un piscinazo, yo creo, tal vez. Igual es harto, tal vez 50 años, pero una inteligencia artificial que ya nos dé vuelta a todo bastante, al 80-90%, puede ser unos 10 años, así muy cercano. Y lo otro, yo lo veo como inevitable, entonces es bueno como que pensemos esto un rato, lo filosofemos, peleemos un rato el cable, porque es interesante, pues va a cambiar todo. Pues. Y la otra, ¿de cuál? ¿De anime? Anime o película o lo que sea. No sé si tienes algún anime que hable sobre ciencia ficción que nos puedas recomendar. Sí, bueno, Ghost in the Shell es interesante en el sentido de que, claro, son humanos potenciados con máquinas y máquinas completamente que son inteligencias artificiales dando vuelta. ¿Lo viste, Ghost in the Shell? He visto algunos capítulos en Netflix y la original. Y serie también. Sí. Sí, pues está en serie y película. Y bueno, y también... De live action no hablemos. Bueno, y también está este tema de que, puede ser para otro capítulo, de claro, cómo nos vamos a potenciar nosotros como humanos al ponerle los chips, por ejemplo, que está haciendo Neuralink. O sea, vamos a tener una inteligencia artificial enchufada a nosotros, pues. ¿Qué ventaja nos da eso? ¿O cómo nosotros podemos compararnos con una inteligencia artificial 100% in silico? Cyberpunk. Sí, le doy el pase para que usted termine. Si tiene alguna pregunta para... Si tengo un brazo robótico, ¿soy máquina también? ¿Sabes que hay un cuento sobre eso de Isaac Asimov que es muy bueno? Sí, pues sí, de ahí viene toda esa temática del cyberpunk, viene de Asimov. Sí. De que si tú ya tienes una parte mecánica o robótica, ¿soy tanto máquina como hombre o soy una de las dos? Por eso el título del Blade Runner es ¿Sueñan los robots con ovejas claro. eléctricas? Creo que aclaramos todas las dudas. Yo por lo menos que es muy amplio el tema. Es infinito. Es infinito, sí, como dices tú. Me encantaría que logremos vivir una sociedad casi utópica en la que los seres humanos podamos desarrollarnos con los gustos que en verdad queremos. Y que a lo mejor las máquinas puedan suplir un poco
todo ese mecanismo innecesario que está en la sociedad, que solamente está hecho como para hacer dinero en el fondo, y trabajar horas innecesarias y ser infelices. Yo creo que soy de los que hay que ver un poco este avance con algo más de positivismo que de negatividad, y que también la inteligencia del hombre puede seguir evolucionando y no solamente se puede estancar en los 5 años que estudiaste en la universidad, pues, somos más que lo que estudiamos en nuestras vidas. Sí, eso es cierto. Y yo creo que hay que aprender a adaptarse a estos cambios. Yo tengo un amigo que es diseñador gráfico y da charlas de cómo usar las inteligencias artificiales para mejorar los diseños. Porque él me dice, si yo no lo hago, ahí sí que me va a consumir esto y no voy a poder seguir adelante, básicamente. ¿Cuál es la mejor inteligencia artificial que hay actualmente? Cortita. Actualmente, según los datos de Google, es Gemini de Google, que salió hace poco, pero está solo en inglés, para probarlo, pero es gratuita. Ya. Pero según los datos es mejor que GPT-4 de OpenAI. Yo sigo ocupando ChatGPT todavía, la versión Plus. Pero claro, hay que ver cómo siguen desarrollándose. Y la otra competencia es Claude AI, que es europea, si no me equivoco, y también está punteando. Son con las 3 que van punteando: Gemini de Google, GPT-4 de OpenAI y Claude de... Claude se llama, no recuerdo cómo se llama la empresa, pero se llama Claude. Oye, ha sido un tremendo placer tenerte aquí con nosotros, bueno. Alejo. Oye, gracias a ustedes, ha sido muy entrete. Y se pasó así el rato. Sí, oye, no sé si quieres enviar algún saludo, quieres decir algo, palabras finales para... Palabras finales, saludo a la Maca, a mi señora, a Luciano. Y palabras finales... Tu cámara está ahí. Está ahí la cámara, sí. Y palabras finales... sí, bueno, que esto se tiene que discutir, pues son temas que se nos vienen encima, ya están entre nosotros y va a ser cada vez más potente. Tenemos que sumarnos a la discusión. No es una revolución industrial más, como hacen creer muchas personas, y que me pelota que lo digan a cada rato, porque la gente se queda con esa idea de que va a ser otra más y que todos se van a reinventar. No va a ser así. Primera vez en la historia de la humanidad que se reemplaza el cerebro. Una vez que se reemplaza el cerebro, lo puede reemplazar por muchas personas. Qué cuático eso, güey. Entonces va a ser muy distinto. Y como yo creo que va a ser un cambio de paradigma. Y por eso todas las empresas están metidas en esto. Yo rayo la papa con esto ya hace algunos años, pero claro, hace 1 año, 2 años como que rentó esto gracias a OpenAI básicamente. Ya, y se ve por el cambio, la pendiente del cambio es demasiado rápido. Ya, y la última pregunta, pero sí cortito, ¿qué podemos hacer las personas como nosotros, nuestros amigos del podcast, los que nos escuchan, qué pueden hacer ellos para subirse a esta cuestión? Sí, bueno, pregúntale a ChatGPT. Sí, bueno, yo creo que ellos tienen que probar primero las herramientas que están más a la mano y las más nombradas. Por ejemplo, ChatGPT es gratuito. Tienen que probarlo y ver las cosas que hace, lo que puede hacer, lo que es capaz. Y además hay muchos programas basados en inteligencia artificial que también pueden hacer muchas cosas interesantes. Por ejemplo, recrear personas, clonar voces. El otro día yo jugando estuve recreando una canción de un cantante A con la voz de un cantante B. En una plataforma web, subiendo archivos, corriendo para allá, para acá, cero programación y cosas así. Entonces, que juegue la gente, que lo conozca, que sepa el impacto, porque hasta que no juegue y se meta no se dar cuenta lo poderoso que es esta cosa. Hay mucho miedo. Tengo mucho miedo. Hay miedo, desconocimiento, pero que se metan a ver lo que es capaz de hacer. Todavía no me atrevo a hacerlo, todavía como que me da ese rasquemor, así. Sí. Porque me va a quitar la información, viejo. Ya saben tu información porque tenéis Facebook. Además, todavía no conquista el mundo, así que a lo mismo. Uno puede meter las manos, insultar y no pasa nada. Oye, Alejandro Bernardán, investigador postdoctoral de la Fundación para la Ciencia, Fundación Ciencia y Vida. Amigo mío hace muchos años. Alejo, bueno, gracias por venir, de verdad. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un tremendo placer tenerte con nosotros. Recuerden, amigos, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook como @MillennialFalconPodcast, también en nuestro canal de YouTube como @MillennialFalconPodcast. Todos nuestros capítulos están allí, los estamos migrando, estamos haciendo una reconversión de nuestro canal, pero sí, todos nuestros capítulos están en Spotify y nos pueden seguir también en TikTok. Mi nombre es Tatán Godoy. Mi nombre es Sandy Strumer. Y juntos hicimos un nuevo episodio especial del Millennial Falcon Podcast. Aprenda a usar la inteligencia artificial, que no quita trabajo. Adiosín. Dave, stop it. Stop, will you? Stop, Dave.